8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En conmemoración a la lucha de los derechos de las mujeres, se realizó una concientización del rol de la mujer en la actualidad, enfocado en el contexto histórico, social y jurídico, con la finalidad de sensibilizar el respeto y la humanización del trato hacia la mujer y los demás grupos sociales con derechos específicos. Después de ese diálogo, se procedió a regalar un presente, acompañado de una frase de empoderamiento. Reconocimiento a la excelencia, Juris Award y Honorum Magister. Uno de nuestros principios rectores como asociación fue el reconocimiento a la excelencia y en las que manifestamos en gratificar a los estudiantes y docentes destacados que conforman la Escuela de Jurisprudencia. Por ello se realizó el evento Juris Awards y Honorum Magister, donde se premió el esfuerzo, constancia y dedicación de estudiantes y docentes. En la categoría Estudiantes, se reconoció los promedios sobresalientes de cada nivel y la beca consecutiva de toda la carrera. Finalmente, en la categoría Docentes se premió el mérito pedagógico y la estima estudiantil elegida por votación mediante una encuesta online. Elección Reina Jurisprudencia 2019. La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia realizó la elección y coronación de reina de nuestra escuela, siguiendo la tradición mantenida que integra la belleza e inteligencia de nuestras estudiantes. Roles de género y nuevas masculinidades. Visibilizar los problemas del día a día y encontrar una solución es nuestro deber. En la actualidad, nuevas tendencias de género se consolidan en contra del machismo, por ser un fenómeno que afecta a los hombres y mujeres. El taller Roles de Género fue un espacio creado con el fin de concientizar a los estudiantes de la realidad cultural y social que existe en el Ecuador y la práctica frecuente del micromachismo que vulnera la seguridad jurídica y los derechos humanos de las personas. Novatada 2019. Con la finalidad de crear un espacio de encuentro e integración de los estudiantes de primer ingreso, en conjunto con las demás escuelas, se realizó la Novatada 2019, donde se compartió momentos de recreación y esparcimiento entre estudiantes, dando como ganadora de Señorita Novato 2019 la representante de nuestra escuela. Día del Maestro 2019. La docencia es una labor digna de admirar. En su día se reconoció la entrega y dedicación que dejan los docentes en las aulas, forjando conocimientos y marcando una huella imborrable en nuestras vidas. Como asociación, se rindió homenaje con la entrega de presentes y un desayuno a todos los docentes de la Escuela de Jurisprudencia en gratitud a su noble labor. Día del Trabajo PUCESA 2019. Los presidentes de curso y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia, en conjunto y por unanimidad, se tomó como decisión entregar la condecoración Dr. Ángel Jadán al señor Luis Veloz y un reconocimiento al señor Vinicio Carrera, trabajadores universitarios de la Escuela de Jurisprudencia, en gratitud a su servicio cargado de esfuerzo y dedicación. Día de la Madre. El mejor regalo es una madre. Su amor es incondicional, tan grande que no puede morir, es eterno y verdadero. La Asociación de Estudiantes de Jurisprudencia, conjuntamente con las ex candidatas reina de jurisprudencia, entregaron un presente en gratitud al amor genuino y el sacrificio que brindan las madres a nuestra escuela. Reconocimiento Reina de Jurisprudencia 2018. La reina saliente realizó su rendición de cuentas y la entrega de la banda para la nueva soberana de la Escuela de Jurisprudencia. La asociación, en representación del presidente Esteban Sánchez, entregó un reconocimiento a la reina saliente en gratitud al trabajo realizado durante el periodo 2018. Taller de matrimonio igualitario. En relación a la evolución de los derechos, se aprobó en el 2019 el matrimonio civil igualitario,
importante suceso que ha sido cuestionado en el campo del derecho. Por esta razón, la Asociación de la Escuela de Jurisprudencia, en conjunto con los consultorios jurídicos gratuitos de la PUCE Ambato, se creó un conversatorio sobre esta temática.